Muy buenos días, mi nombre es Diego Zárrate, yo hago parte de Procat y el día de hoy estaré con ustedes en la sesión 2 enfocada en conectividad ecológica dentro del plan de capacitaciones técnicos que se está desarrollando dentro del proyecto Áreas Protegidas y Paz. Para arrancar y un poco para que entiendan por qué vamos a hablar de esto que es la conectividad y la ecología del paisaje, queremos explicarles ¿sí? Que todo, absolutamente todo lo que sucede en el mundo existe en un espacio geográfico, ¿cierto? En una zona. Y ese espacio geográfico es objeto de cambios. Y esos cambios en algunos casos tienen unos patrones y un comportamiento particular. Miremos esta imagen que tenemos aquí a mano derecha. Si ustedes pueden ver ahí lo que teníamos, seguramente era un bosque que se veía relativamente homogéneo, ¿cierto? Mucho era esta cobertura natural, pero que a lo largo de los últimos años seguramente ha venido teniendo un cambio inicial que fue este que estamos viendo acá, en donde un bosque pasó a ser un pastizal y otro cambio seguramente más reciente, en donde se está haciendo una nueva limpia para que se dé un nuevo potrero y se pueda agrandar este potrero. Esos patrones generalmente no suceden al azar. Esos patrones siguen un comportamiento. En algunos casos es de crecer, entonces hay mayor cambio de coberturas. En algunos casos es de reducirse, entonces hay una recuperación vía una restauración y por consiguiente estamos viendo más bosque. O en algunos casos es aislado. Esos patrones y esos comportamientos es lo que generalmente estudia una ciencia que se llama la ecología del paisaje, que es la que vamos a estar viendo el día de hoy. Y estos patrones, este análisis son muy importantes porque nos permiten tomar decisiones informadas con información. Acá, por decir algo, ustedes están viendo dos mapas de Colombia. En uno, que es este de la mano izquierda, lo que vemos es en dónde quedan las coberturas naturales, que las ven en verde, las transformadas que están amarillas y las que están recientemente transformadas, por así decirlo, que son esas que están amarillito más oscuro. Este es un patrón. Entonces, si uno le dice, bueno, ¿cómo está distribuida la cobertura natural en Colombia? Uno dice, vea, la mayor cantidad está en la Amazonía y en el Chocó, que es en donde vemos esos parches muy grandes. En el resto del país no es tan común encontrar esa cobertura forestal tan grande. Y quedan unos parches aislados en algunos sitios. Por decir algo, acá en el Caribe se ve la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de Perijá. Pero asimismo, a través de estas imágenes podemos ver procesos. Entonces, en esta imagen que ustedes están viendo acá, de hecho, lo que vemos es una comparación histórica de en dónde se está dando más la deforestación en el país, viendo en colores muy rojos los sitios en donde se ha venido intensificando la pérdida de coberturas y en amarillo, en blanco los sitios en donde no hay necesariamente cambios. Y si ustedes se dan cuenta, acá lo que nos está diciendo es, mire, en esta zona, que es el piedemonte amazónico, la zona baja del Caribe, el piedemonte de la Sierra Nevada, se ha venido incrementando la deforestación. Ya es un proceso el que estamos leyendo. Y ahí lo que hacemos es sencillamente utilizar también esas imágenes espaciales, ver cómo se han venido comportando y crear unas representaciones de procesos. Todo esto hace que el entender la ecología del paisaje es muy importante. Pues, si se dan cuenta, nos permite ver múltiples cosas. Unos muy importantes, no solo las de deforestación y cambio de cobertura, sino que también nos permite ver los patrones demográficos. Muchos de los estudios que se hacen de densidad lo que buscan es ver en qué ciudades hay más gente, cómo ha cambiado la densidad por metro cuadrado a nivel nacional y en las ciudades. Nos permite entender qué pasa con las especies, por dónde se mueven, para dónde van, cuáles son sus corredores biológicos. Nos permite encontrar cuáles son los sitios que tienen más o menos riqueza de especies y cómo se están distribuyendo en el tiempo. Probablemente ustedes han escuchado que Colombia es el país más biodiverso o de los países mega diversos del planeta y eso digamos que lo sabemos porque se tiene un conocimiento de en dónde están las especies, un poco grueso, pero se entiende dónde están las especies y generalmente Colombia siempre sale en esos puntos rojos en donde hay muchas especies. Y eso sale precisamente de leer un poco dónde se distribuyen esas especies y en dónde se dan estos patrones específicos. ¿Por qué se llama esto ecología del paisaje? Para aquellos que no lo sepan, la ecología es una rama y una ciencia de la biología que lo que busca es entender cómo se relacionan los distintos componentes que componen un ecosistema. Las especies, el agua, el aire, el bosque, los distintos animales y cómo entre ellos y debido a cómo se comportan en el ecosistema, hacen que los ecosistemas sean funcionales. Y el paisaje, desde su definición como tal de paisaje, es un área
espacialmente heterogénea o diversa, en el que hay al menos un factor de interés. Entonces se dan cuenta, lo que tenemos es alguien que estudia qué pasa en el espacio, ¿cierto? Qué pasa en un área geográfica, y que está estudiando principios ecológicos, que es cómo se dan distintas relaciones entre distintos elementos para que los ecosistemas funcionen. De ahí nace la ecología del paisaje, que es un poco lo que hacemos al leer estas imágenes, que es ver cómo los procesos humanos y naturales que ocurren en un territorio pueden cambiar los patrones o la distribución que tienen los elementos que componen ese paisaje, sean los bosques más grandes, más áreas de agrícolas, más ciudades. ¿Qué estudia la ecología del paisaje? Ya entrando un poco a la definición específica y a los elementos que estudia la ecología del paisaje. Específicamente, y vamos a ver un poquito qué es cada una de estas cosas en las dos clases, estudia las escalas geográficas, los patrones espaciales, la heterogeneidad espacial, la función del paisaje y la interacción entre componentes. Estos últimos dos lo vamos a ver en la siguiente clase, nos vamos a enfocar ahorita en estos tres primeros. El primer elemento es la escala geográfica, y cuando hablamos de escala en temas de paisaje se habla de dos componentes. Un componente que es la extensión, que es qué tan grande es ese mapa que estamos viendo, ¿cierto? Esto es de 5 kilómetros por 5 kilómetros, de 10 kilómetros por 10 kilómetros. Y lo otro es la resolución, que es qué tan detallado es lo que estamos mirando. Entonces miren, por decir algo, esta imagen. En esta imagen nosotros alcanzamos a ver acá un bosque, una casa, pero cuando nos acercamos vemos el tamaño de la celda, que es este cuadradito que ustedes ven que es la representación gráfica que tiene un elemento dentro de un mapa. Y a medida que uno aumenta o disminuye el tamaño de la celda, aumenta o disminuye la escala. A celdas mucho más detalladas, o sea que nos permiten ver resoluciones más finas, decimos que tenemos una escala mayor. Y cuando tenemos unas celdas más gruesas, decimos que tenemos una escala menor. Ahora, esto de la escala más o menos, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo podemos entender? A mí me gusta mucho utilizar este ejercicio, que es que todos vemos, sobre todo en las especies, nosotros los hombres, las aves, ven el espacio de forma distinta dependiendo desde dónde lo ven. Nosotros, por decir algo, vemos el espacio cuando caminamos dentro de un bosque de esta forma, ¿cierto? Entonces vemos unos árboles, vemos más o menos una cobertura que hay aledaña y debido a lo que podemos ver a esa altura y en ese punto vemos el bosque de una forma muy distinta a como lo ve un águila, ¿cierto? Que el águila, por decir algo, viendo ese mismo bosque desde arriba, puede que no pueda ver el detalle de lo que está pasando dentro del bosque, las ramas, la cobertura, las cortezas, pero sí puede ver cuántos árboles hay, en dónde están. Entonces se dan cuenta, él puede ver en una mayor extensión, pero la resolución no es tan detallada. Distinto a como ve una hormiga. Entonces se dan cuenta acá, una hormiga puede ver un detalle mucho más fino, una resolución mucho más fina, un espacio en particular, pero él no tiene la forma de ver por la extensión de lo que ve cuántos árboles hay, dónde están. Es un poco así también funcionan los mapas. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá tenemos nuestras dos definiciones, ¿cierto? El tamaño de la celda, que es la resolución, y la extensión. Entonces imagínense que nuevamente estos son mapitas, este es un mapita en el que cambiamos la extensión. Entonces en esta extensión, por decir algo, en este mapita que están viendo ustedes acá, pueden ver aquí esto, vemos un mapita que es de 4 metros por 4 metros. En el siguiente mapita vemos un mapa que es mucho más grande, ¿cierto? Que tiene creo que 8, 9 metros por 9 metros y así sucesivamente vamos creciendo en nuestro mapa y en la extensión del mapa. Si se dan cuenta, no cambia la resolución ni el tamaño del píxel, del cuadradito. El cuadradito es el mismo, lo que cambia es el tamaño del área de análisis. Distinto a cuando cambiamos la resolución. Entonces se dan cuenta, en este paisaje y este paisaje son del mismo tamaño. Imaginemos que así como mirábamos este de acá, esto digamos que es de 20 metros por 20 metros, 20 metros por 20 metros. Pero acá, cuando vemos este con la celda más detallada, vemos 4 cuadritos en 1 metro por 1 metro. Mientras que en ese mismo cuadrito de 1 metro por metro, solo vemos un cuadrito. Eso quiere decir que la resolución es distinta. Esas son las dos diferencias o los dos componentes de la escala geográfica, la resolución y la extensión. Y son muy importantes porque finalmente imagínense que ustedes están haciendo el mapa de su predio
y están mirando en dónde está el cultivo de arroz, el cultivo de maíz, la zona ganadera, los conductos. Si yo lo miro en una resolución muy gruesa, ¿cierto? Lo que estoy mirando es que puede que pierda ciertos detalles. Entonces, por decir algo en este ejemplo, acá él tenía 2 cuadritos de maíz y 2 cuadritos de arroz. Acá, debido a la resolución, él solo encuentra el arroz. Entonces, perdemos un poquito de información. El otro concepto que es importante ver acá son los patrones espaciales. Y cuando nos referimos a un patrón espacial en la ecología del paisaje, lo que estamos hablando es del comportamiento en el cual ciertos atributos geográficos, esas cosas que están en un mapa, se distribuyen. Y como decíamos ahorita, no necesariamente todos se distribuyen de forma aleatoria. Hay veces hay patrones que son así, agregados. Imagínense ustedes las colonias de aves. Las colonias de aves, cuando uno las mira también desde una imagen satelital o desde una imagen aérea, uno lo que es son grupitos, en donde hay muchos grupos de muchas aves. Esto también lo ve uno, por decir algo, en la distribución de árboles en ecosistemas de sabana. Entonces todo esto es la sabana y ve uno en ciertos sitios, que generalmente es donde hay agua, que allí se distribuyen en mayor cantidad las plantas. Esos son patrones. La ecología del paisaje, mucho de lo que trabaja es reconociendo patrones, mirando si las cosas están agrupadas, si las cosas están dispersas y en dónde se distribuyen más cosas que otras. Y un patrón, por decir algo, y ustedes lo pueden ver acá, es un mapa de densidad poblacional. En este mapita que están viendo ustedes a este lado, lo que vemos justamente es cuáles son los sitios en donde tengo una mayor densidad de personas por kilómetro cuadrado. Y si se dan cuenta acá, por decir algo, en la Amazonía, la Gran Amazonía, la cuenca amazónica, mucha de la densidad poblacional no está necesariamente dentro de la cuenca amazónica, sino en su periferia, que es los sitios en donde hay menos dificultad de esas características que hacen a la Amazonía tan importante, que son sitios húmedos, muy calientes, cubiertos en una cobertura natural, con vías de comunicación que generalmente son ríos. Hay otros como los Andes, las costas, que generalmente son más asequibles para las comunidades humanas y por eso allí se distribuye en gran medida la población. Aún así, esa densidad poblacional también, por decir algo, miren ustedes acá, esto es Europa, esos países como España, Italia, Alemania, ellos tienen mucha densidad poblacional dispersa de forma homogénea, porque allá la transformación de las coberturas y de los ecosistemas ha sido más grande. Entonces acá, si se dan cuenta, casi que la población está distribuida en todas partes, mientras que en países latinoamericanos, esos sitios que todavía están en un buen estado de conservación siguen teniendo una densidad baja. Ese análisis de qué está pasando con esa población y por qué se distribuye allí es un ejemplo de cómo se analiza un patrón espacial. Ya, nuevamente, la ecología del paisaje lo que le muestra a uno es en dónde están. Ya de ahí le toca a uno hacer ese estudio y esa lectura de por qué específicamente se distribuyen allí. Hay muchos patrones espaciales, miren que acá vemos unos asociados a coberturas transformadas, entonces digamos que estos son los patrones normales de zonas de cultivos, en donde uno ve que todavía permanecen unos parches de cobertura natural, pero el resto son estos cuadrados de distintos tipos de cultivos, sea sorgo, sea maíz, sea cualquier otro tipo de cultivo agrícola. Hay unos patrones que son similares a estos, si se dan cuenta, pero son naturales. Estos en particular son comunes en las zonas de los países muy fríos, en donde cae nieve y cae hielo. Y esto que ustedes ven acá que no tiene ni un arbolito, es porque esos sitios en los inviernos se tapizan de hielo y no permiten que crezca nada de vegetación. Solo estas zonitas que tienen una geomorfología, una forma diferente, permiten ese crecimiento y se da esto que es muy curioso, que son como unos blanqueos que parece que estuvieran tumbando bosque, pero en realidad es que naturalmente ocurren así. O este, por decir algo, que lo que vemos es un bosque en una pendiente de una montaña en donde se ven estos blancos, que son blancos que se dan por los mismos procesos naturales de erosión, que se cae la montaña y se ve este pedazo blanco. Cada uno de estos, se dan cuenta, es un patrón espacial, es una distribución de unos elementos en un paisaje que ocurren de cierta forma en particular debido a un proceso, ya sea este natural o sea este debido al humano. Y geográficamente, cuando ustedes trabajan en esos programas de información geográfica, como en los que se han estado haciendo muchos de los procesos de acuerdos de conservación para saber qué está pasando dentro de los distintos predios, uno lo que hace es que cada uno de esos atributos lo representa, ya sea en un punto, en una línea, un polígono o un raster.
Cada uno de estos son unos elementos que utiliza uno en esos programas de información geográfica. Y en ellos uno puede explicar algunos de esos patrones, ¿cierto? Entonces digamos que si uno coge datos en puntos, por ejemplo la toma de datos de mamíferos o de aves, en donde haya más puntos, muy probablemente es porque vemos más aves. Entonces ahí empieza uno a capturar información para patrones. En los polígonos uno dibuja esos patrones. Entonces, por decir algo, en nuestros predios lo que estamos haciendo es mirando, bueno, en dónde se ubica el bosque. Y ahí uno va mirando, se ubica generalmente en los bordes, se ubica en el centro, se ubica cerca de las carreteras y empezamos a encontrar eso, pero eso lo estamos haciendo con polígonos, que es los que levantamos con esos GPS caminando los predios. O estos que son los rasters, que generalmente son imágenes. Muchas de las imágenes que tomamos con drones o aviones satelitales lo que nos generan es este tipo de representación que tiene un tamaño de píxel o estas celditas homogénea y a cada uno de ellos se les asigna un valor. En este caso imaginemos que el 3 es bosque, el 2 es río y el 1 es zona transformada. Ahora vamos a hablar de la heterogeneidad espacial, que es una de las características también que tiene un paisaje. La heterogeneidad espacial es importante porque nos cuenta un poquito de qué está pasando en esas zonas. Imagínense nuevamente esta gran imagen que está acá. Si ustedes ven esto, este no es un paisaje homogéneo, es heterogéneo, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que tiene distintos tipos de coberturas. Entonces acá, por decir algo, vemos zonas transformadas, zonas seguramente de humedales, zonas de bosques altos, zonas de ciudad, zonas de ríos, ríos de distintos tipos, ¿cierto? Porque hay unos que son como más anchos, unos más meándricos. Cada una de esas cosas es un elemento distinto que hace que este paisaje sea heterogéneo. Heterogéneo quiere decir que es igual, es diferente. ¿Para qué nos sirve a nosotros leer esa diferencia o esa heterogeneidad? Para leer procesos. Entonces acá, nuevamente, ustedes se dan cuenta, cada uno de estos cuadritos que ven ustedes acá es una imagen de un año distinto. Este es del 2000, 2001, 2002 hasta el 2008. Y lo que vemos acá es que lo que de pronto era un poco más homogéneo inicialmente, que es esta imagen del 2000 en donde si se dan cuenta casi todo era bosque natural, ha venido cambiando, modificándose a otro tipo de coberturas. Entonces cada una de esas rayitas, por decir algo, puede ser una carretera o puede ser una zona transformada que fue creciendo en el cual se asientan fincas, cultivos y cada vez esto que en un momento era muy homogéneo, que era solo bosque, se va volviendo una suma de muchas otras cosas, de ciudades, de zonas agrícolas, de zonas transformadas y hace que este paisaje se vaya haciendo más heterogéneo. Esa heterogeneidad espacial lo que nos dice es de qué tipo de elementos o coberturas está compuesto un paisaje y cuáles son los tamaños y formas que tienen esas distintas unidades, esas distintas coberturas. Tiene distintos elementos la heterogeneidad espacial. Unos de ellos son la estructura, que se define como la composición, que nuevamente esa composición lo que está mirando es de qué está compuesto ese paisaje, ¿cierto? Y lo que nos dice allí es específicamente cuántos, ejemplo, parches de cobertura de bosque tengo, de qué tamaño son muy abundantes, son menos abundantes, es un poco cómo está compuesto. Imagínense ustedes sus fincas. Si yo les pregunto a ustedes, venga, ¿cómo está compuesta su finca? Ustedes de pronto me dicen, no, mire, yo tengo 15 hectáreas de ganadería, 10 hectáreas de cultivos de maíz, partidos en 3 lotes distintos, que cada uno es de 3 hectáreas más o menos. Tengo unas 15 hectáreas de bosque y tengo un río que pasa por acá. Esa es la composición de su bosque, de su finca. ¿Para qué nos sirve nuevamente esa composición? Saber qué tamaños tienen las cosas y cómo. Por decir algo, es un ejercicio que se hizo en la Amazonía también, en el corredor trinacional de conservación, que es una zona en la cual está el Parque Nacional Natural La Paya, en Colombia, y el Parque Nacional Cuyabeno y Huepi, en Ecuador y Perú. Y que era un ecosistema muy homogéneo, lo que quisimos fue mirar cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, transformándose en que ya no era 100% bosque, sino que de pronto era bosque con otro tipo de coberturas, y cómo eso afectaba la cantidad de biomasa de bosque, o sea, la cantidad de bosques y árboles y carbono que estaba manteniendo esa cobertura, esa zona. Eso es muy importante, sobre todo en estas conversaciones de cambio climático, en la cual nos dicen que es importante tener bosques más grandes porque ayudan a mantener el clima en el planeta.
Ese tipo de análisis lo que nos permite entonces ver, especialmente como ven acá en esta imagen, es cuánto cambió la composición de esos dos tipos de coberturas, en este caso solo bosque y no bosque, bosque en este caso representado en verde, no bosque representado en rojo, a lo largo del tiempo. Y además nos permitió en este ejercicio en particular hacer unas proyecciones a futuro para mirar qué iba a pasar en los próximos años. Y si se dan cuenta, acá lo que vemos es que las hectáreas que son de no bosque, o sea, la cantidad de área dentro de nuestra zona de estudio que estaba compuesta por coberturas distintas a bosque, han venido aumentando a lo largo del tiempo. Y de seguir con los mismos tipos de prácticas y modificación a esa composición, muy probablemente vamos a tener una pérdida o un cambio de bosque mucho más alto. Otro ejercicio para entender un poco y mirar esa composición y cómo la composición se relaciona con los procesos ecológicos fue un ejercicio que se hizo, esto es en este caso es en el Caribe, en la zona de desembocadura del Canal del Dique, que es uno de los brazos que tiene el Magdalena que sale cerca de Cartagena. En esta zona en particular queda muy poco bosque, a diferencia de la Amazonía, que el bosque pues todavía hay bastante. Y lo que queríamos mirar era, con base en la composición que tenía esta zona, en términos de cuánto bosque tiene, cuántos cultivos, cuáles son las zonas ganaderas, cuáles pedacitos todavía funcionan para que especies como el jaguar, el puma, el tigrillo todavía puedan desplazarse y caminar, en eso que se llaman corredores biológicos. Y si se dan cuenta, acá la composición de esa zona que tenemos de análisis, a diferencia del anterior, que era como muchísimo bosque y muy poquitas las zonas que tenían otro tipo de cobertura, acá nuestra composición es diversa y tenemos un paisaje mucho más heterogéneo, en el cual quedan unos pocos parches de eso que llamamos bosques, que llamamos zonas de humedales, y mucho del resto de la composición de nuestra zona de estudio está compuesta por territorios artificiales, por territorios transformados, como lo son los arbustales, los pastos, las zonas desnudas. Eso es lo que nos muestra en términos de composición. Si se dan cuenta acá, pues ya son los mismos valores de ese mapita que estábamos viendo previamente. Nos dice qué porcentaje de esa zona de estudio está en cada una de esas distintas coberturas. O sea, acá un poco lo que podemos mirar es que, mire, el 68% de nuestra zona de estudio estaba compuesta por pastos. Entonces, esto es lo más predominante, zonas transformadas que se dedican ahorita a ganadería. Y cuando vamos a mirar cuánto nos queda por decir algo de bosques, que lo podemos ver acá, lo que tenemos es que de bosques, por lo menos para la zona norte, era tan solo del 2%. Entonces, cuando hacemos esa lectura de composición, lo que estamos viendo es que hay muy pocas zonas naturales y una gran cantidad de zonas transformadas. El siguiente atributo de la heterogeneidad espacial es la estructura. Y en esa estructura, si bien utilizamos un poco los elementos anteriores, que es esa composición y de cuántas coberturas está compuesto nuestro paisaje, ya hablamos de indicadores similares a los que se usan mucho en diversidad, que es la riqueza, la diversidad y la abundancia proporcional. ¿Y esto por qué se hace? Porque no solo nos sirve saber que tenemos 50 hectáreas o 70 hectáreas de una cobertura natural y 30 hectáreas de una transformada, sino que queremos mirar también si dentro de eso que llamamos natural hay una alta diversidad de coberturas. En la Amazonía, por decir algo, muchas veces no es el bosque, pero cuando uno va y mira el detalle, tenemos bosques altos, bosques bajos, zonas de ecosistemas asociados a cuerpos de agua, y esa diversidad de coberturas, que lo que nos muestra es que hay una mayor riqueza, o sea, tenemos un mayor número de coberturas, es muy bueno en términos de mantener la diversidad de especies y la diversidad de procesos ecológicos. Y por último, vamos a ver este último atributo que analiza la heterogeneidad espacial, que es la configuración. Y en la configuración, a diferencia de los anteriores, nosotros miramos el tamaño o la riqueza, que es la cantidad de elementos que existen dentro de un paisaje, sino su forma. Entonces, miramos si ese parche o esa zona de bosque es un círculo, es un cuadrado, está alargada, es un bosque ripario. Y ese tipo de formas, que es cómo está distribuido en el paisaje, cuál es su disposición y con qué se está encontrando a los lados, nos ayuda a empezar a pensar en funcionalidad, porque las formas de los bosques
me aumenta la posibilidad de que ciertos animales o ciertos procesos ecológicos transiten por ellos. Acá, por decir algo, vemos algunos de esos elementos. Entonces, si se dan cuenta en un paisaje como este que ven en la foto, lo que tenemos es distintas coberturas, ¿cierto? De distintos tamaños. Entonces, volvemos a nuestro tema de composición. ¿Cuántas hectáreas tenemos de zonas transformadas? ¿Cuántas hectáreas tenemos de bosques? ¿Cuál es la riqueza de nuestras coberturas? Entonces, acá, por decir algo, tenemos unos pastizales, unos cultivos, un bosque ripario, probablemente un bosque bien constituido. Pero empezamos a mirar ya otros elementos que son la forma. Entonces, lo que les decíamos ahorita, por decir algo, esto tiene una forma quizás cuadrada, circular, estos son unas formas alargadas porque están asociadas a los ríos, y eso empieza ya a contarnos una historia de funcionalidad, especialmente para algunas especies que requieren unas coberturas particulares. Y se empieza a hablar de esto que nosotros llamamos parches. Los parches son esas coberturas o ese tipo de zonas que tienen una cobertura homogénea dentro de un paisaje. Ejemplo de esto, este parche que ustedes ven acá en la mitad. Entonces acá decimos, no, ya tenemos un parche de bosque porque es una unidad continua compuesta de bosques separada de las zonas aledañas, porque en las zonas aledañas lo que tenemos son zonas transformadas. Eso es un parche, este por decir algo es otro parche, lo que pasa es que es un parche compuesto de coberturas transformadas, ¿cierto? Es un parche de una zona de cultivo. Esto podría entenderse como otro parche, solo que es un parche muy grande y generalmente ahí se diferencia lo que es un parche y la matriz que lo contiene. Entonces el parche es esta unidad continua que es menor en tamaño a lo que lo rodea y generalmente la matriz en este caso es ese espacio mucho más grande que contiene pequeñas unidades que son parches. Cuando ya empezamos entonces a hablar de esa configuración, como les decía, hablamos de distintos elementos. Por un lado, su forma. Entonces, si este parche que estamos viendo es alargado, es redondo, es homogéneo, y también su tamaño, si son chiquitos, si son grandes. Y esta configuración se traduce en muchos de los indicadores que se trabajan específicamente en el proyecto de áreas protegidas y paz. Nosotros, si recuerdan algunas de las capacitaciones que hemos tenido en terreno, lo que miramos es dentro de los predios y en las zonas aledañas de los predios, cuántos parches de bosque tenemos, si esos parches son grandes o son pequeños, cuántas zonas transformadas tenemos, si son grandes o son pequeñas. Y esto lo que nos permite es empezar a mirar atributos ecológicos que aún se están conservando dentro de los predios en donde se están implementando los proyectos. Y esa definición, ya cuando entramos a hablar de parches, su forma, su tamaño, cómo se distribuyen, es muy importante cuando empezamos a hablar de funcionalidad del paisaje. Acá, por decir algo, este límite que ustedes están viendo aquí es el departamento del Cesar. Y en este ejercicio, utilizando esas coberturas, ¿cierto? ¿Cuáles son bosques naturales, cuál es vegetación secundaria y cuáles funcionan como parches? Lo que identificamos fue cuáles siguen siendo los parches funcionales para que especies también como el jaguar, el tigrillo, el puma, vivan aún en el departamento del Cesar. Entonces eso es lo que nos permitió en este mapa que ustedes ven aquí a mano izquierda, fue ver en qué sitios todavía puede vivir, porque existen parches de un tamaño tal que todavía pueden permitir que un jaguar viva ahí. Y después nos permitió también mirar ese mismo ejercicio por dónde se puede mover el jaguar, que es este que ven a mano izquierda. Entonces lo que nos está contando es cuáles son los corredores que pueden hacer que el jaguar pase entre esos distintos parches. Eso ya nos está, si se dan cuenta, moviéndonos solo de la caracterización de nuestro paisaje a nivel de coberturas, tamaño, riqueza, a la funcionalidad que tiene ese paisaje en términos de conectividad y movimiento de procesos ecológicos. Para eso ya vamos a entrar a una serie de otros elementos que son la relación área-borde, la complejidad de las formas de los parches, el tamaño interno, la agregación, la proximidad, que todo eso además tiene un montón de indicadores y elementos que son importantes que sepamos, pero los vamos a ver mucho más adelante. Cuando miremos específicamente los indicadores de paisaje que estamos utilizando en áreas protegidas y paz, trataremos varios de estos elementos. Muchísimas gracias.